Buenos días, mi nombre es Yalitza Martínez, soy del noveno trimestre y voy a hacer una presentación sobre la terapia cognitiva conductual para la asignatura Teoría de los tratamientos. Los fundamentos teóricos. Sus fundamentos se basan en el conductismo. Esta teoría plantea que una determinada conducta puede ocurrir cuando está de por medio una señal que indica que debe producirse. La reflexología y las leyes del condicionamiento clásico asumen que muchos comportamientos son producto de una asociación de reflejos producidos por una respuesta condicionada a ciertos estímulos. Esta asociación además es una consecuencia de la historia de esa persona. El conductismo de Watson solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible, y por eso sus experimentos se realizaban en el laboratorio, donde podía manipular el entorno y controlar el comportamiento de sus sujetos. El aprendizaje operante de Skinner es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o castigo, tiene una conexión que nos lleva al aprendizaje. Modelo cognitivo-conductual. Vamos a dividir el comportamiento humano en 3 niveles. La conducta es lo que hacemos, es la parte observable de cualquier comportamiento. El pensamiento es la cognición. En todo momento estamos pensando en algo. Por un lado, estamos pensando en el comportamiento que estamos ejecutando, pero también estamos pensando sobre otros asuntos. La emoción es lo que sentimos mientras sucede nuestro comportamiento. Puede ser alegría, puede ser miedo. En esto se basa el modelo cognitivo-conductual, en comprender que las personas somos seres que pensamos, actuamos y sentimos, y que estos 3 sistemas interactúan entre ellos. La terapia cognitiva conductual, también se puede abreviar como TCC, ayuda a entender lo que pienso acerca de mí mismo, lo que pienso acerca de otras personas y lo que pienso acerca del mundo que me rodea, y cómo lo que uno hace afecta sus pensamientos y sentimientos. Esta terapia puede ayudar a cambiar la forma de pensar y cómo actúa, y estos cambios ayuda al paciente a sentirse mejor. Se centra en el problema y dificultades del aquí y el ahora. Esto es muy importante. En lugar de centrarse en las causas de angustias o síntomas en el pasado, busca la manera de mejorar el estado anímico del paciente en el momento. En la terapia cognitiva conductual se trabaja enseñando a reconocer los estilos de pensamientos que predisponen a llegar a conclusiones poco útiles para el paciente o pensamientos disfuncionales. Para esto es necesario entrenar a la persona para que sea capaz de reflexionar acerca de su propia manera de pensar y plantearse qué puntos son conflictivos y cuáles no lo son. De este modo, se persigue que el cliente tenga más capacidad para cuestionarse, como por ejemplo el éxito y el fracaso, y detectar patrones típicos de pensamientos que le causan problemas. En continuidad, tenemos la aplicación problemas clínicos frecuentes. A menudo los pacientes empiezan el proceso de consulta describiendo un problema más o menos específico. Este puede ser una dificultad
en relaciones de parejas, una relación conflictiva. Puede ser dificultades para dormir. Sin embargo, el análisis funcional de estos problemas revelará que la queja inicial es solo el aspecto más visible de un conjunto mayor de dificultades en la vida del paciente. A continuación, voy a abordar algunos problemas que se presentan con frecuencia en la consulta. Podemos ver la ansiedad. En resumen, una definición apropiada de ansiedad debe enfatizar que es una respuesta compleja y transitoria producida por estimulación aversiva condicionada. Involucra un patrón interrelacionado de interacciones operantes y tiene 3 tipos de componentes observables y manipulables. Estos componentes son fisiológicos, es esa tasa cardíaco-respiratoria aumentada, conductuales, la conducta de evitación o alteración habitual de conductas operantes, y expresivos o informes verbales de la experiencia subjetiva. Procedimientos clínicos. En el procedimiento de sensibilización sistemática se establece una lista de situaciones en la que se incorpora estímulos claves encontrados en el análisis de los componentes de la respuesta de ansiedad. Estos estímulos se incluyen tácticamente de modo que las situaciones tengan la capacidad de evocar ansiedad con diferentes grados de intensidad. Entonces se le pide al paciente que se imagine a sí mismo experimentando esa situación. Después, de acuerdo con la intensidad de la ansiedad experimentada, la lista de situaciones se estructura en una jerarquía que empiece con situaciones que producen los niveles más bajos de intensidad y que terminen con los más altos. Posteriormente, el paciente debe, en el transcurso de varias sesiones, imaginar de manera ordenada las situaciones mientras se encuentra en un estado que probablemente sea incompatible con las respuestas fisiológicas de la ansiedad. Durante el proceso, el terapeuta debe asegurarse de que la respuesta incompatible siempre predomine sobre la respuesta de ansiedad. Terapia de inundación. En la terapia de inundación se crea una situación imaginaria en la que el paciente es expuesto a situaciones en las que produce ansiedad mientras se hace todo lo posible por impedir que se produzcan respuestas de evitación o escape. Si la exposición a los estímulos condicionados se mantiene hasta que los signos de ansiedad desaparezcan, se supone que comienza a operar un proceso de extinción experimental de la ansiedad. Procedimiento operante. Se puede trabajar con un sistema de reforzamiento positivo en vez de extinción. Debe diseñar situaciones provocadas de ansiedad a las que el paciente se aproximará poco a poco. En vez de evitar la conducta de evitación, aquí se trata de evitar la reacción de ansiedad durante el proceso de aproximación a las situaciones temidas. Respuestas depresivas. Para el terapeuta conductual, lo importante es establecer el tipo de conducta disfuncional que se está controlando por el tipo de variable a las que puede tener acceso. Cuando se encuentran determinantes fisiológicos
como depresiones, como bipolaridad, como hormonales. La terapia conductual puede ser muy prometedora para aliviar la conducta depresiva. El modelo operante de tratamiento destaca la manera del control que ejerce sobre la conducta el conjunto de eventos que la siguen. En el primer caso se postula que es probable que el individuo necesite aprender nuevas conductas o habilidades que lo conviertan en una persona más competente para lidiar con las cosas cotidianas. Esto podría significar que el individuo aprenda una serie de conductas simples, como sonreír, como hablar con mayor claridad mientras mantiene contacto visual, como saludar apropiadamente, o conductas más complejas que por lo general implican correlatos emocionales importantes. Modelo cognitivo-conductual. Aquí se analiza minuciosamente las situaciones causales o funcionales con respuestas depresivas, haciendo énfasis en los componentes cognitivos. Se identifican los errores cognitivos que caracterizan la experiencia del paciente. También se le demuestra al paciente cómo estos errores cognitivos operan de manera consciente, distorsionando completamente la realidad. Se discuten alternativas posibles de una situación dada, enfatizando la utilización de hechos o componentes objetivos de experiencia. A su vez, se alienta la elaboración por parte del paciente de nuevas conclusiones de la experiencia pasada y presente. Y finalmente el paciente aprende a introducir pruebas de realidad cuando la situación es ambigua en cuanto a derivar una interpretación. También hay otros problemas comunes. Se ha demostrado que la terapia cognitiva conductual es útil tratando problemas sexuales, enuresis, rebelde, tartamudez, ansiedad social y de examen, problemas severos de autominusvalía con comportamientos asociados como obesidad, consumo excesivo de drogas y bulimia seguida de vómitos autoinducidos. Ahora voy a hablarles acerca de las 3 generaciones de la terapia cognitiva conductual. La primera generación, según Kasdin, estudió el desarrollo histórico de la terapia conductual. El diagnóstico conductual decide los métodos más apropiados para la terapia, es decir, aquellos que propician una mejor disposición para modificar los condicionantes, o sea, las causas que rigen la conducta. En 1970 aparecieron en los manuales y compendios numerosos instrumentos de medición. Posteriormente, se estructuran métodos en la terapia de conducta. El método de confrontación. El centro de la confrontación lo constituye las situaciones problemáticas a las que debe enfrentarse el paciente. Situación puede referirse en este caso a características físicas explícitas o procesos cognitivos, a circunstancias somático-fisiológicas o una combinación de los distintos planos. El método operante. Según los principios operantes en el diagnóstico se busca de un lado la puntualización de la conducta, variable dependiente, y de otro el análisis de aquella variable, la variable independiente, que varían con la conducta. Entonces, esto nos dice que la probabilidad de una conducta vendrá determinada por sus consecuencias.
Esta estrategia resulta muy oportuna cuando el problema de un paciente debe cambiar en relación con sus frecuencias. La terapia en este método operante se distribuye en métodos para el incremento de la conducta, que es esa técnica de reforzamiento positivo. Los métodos de la reducción de la conducta. Este tipo de método operante tiene una gran aplicación cuando existe un exceso en la conducta, bien sea por frecuencia, intensidad o duración. La técnica más usual es el castigo y el método del manejo de contingencia. Estos métodos se refieren a la introducción o retirada de estímulos positivos o aversivos, según sea el caso. En continuidad, voy a hablarles acerca de la segunda generación. En este punto se empezó a considerar que el principal elemento que origina la conducta no es solo la asociación entre estímulos, sino el pensamiento y el procesamiento que se hace de la información, naciendo las teorías cognitivas y del procesamiento de la información. La segunda generación no descarta la importancia de las asociaciones y el condicionamiento, pero considera que las terapias han de ir dirigidas a modificar las creencias. Aquí se usan esos métodos de reestructuración cognitiva. Se abre brecha a la terapia racional emotiva de Albert Ellis, a la terapia cognitiva de Beck y los métodos de autoinstrucción. La tercera generación se desarrolla bajo la perspectiva de la necesidad de establecer una aproximación más contextualizada y holística de la persona. Busca un cambio a nivel profundo, entrando más en el núcleo de la persona y menos en la situación concreta del problema, lo cual ayuda a que los cambios producidos sean más permanentes y significativos. La tercera generación se centra también en proporcionar una mejor comprensión y legitimación de los síntomas. El objetivo deja de ser evitar el malestar y los pensamientos negativos a toda costa, para pasar a ayudar al sujeto a ser capaz de variar el tipo de relación y visión que tiene del mismo y del problema. Muchas gracias.